El maestro dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, yo también los amo a ustedes, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y el gozo sea colmado. Este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 9 al 17. El apóstol debe ser una persona, un hombre, una mujer que goza de una buena experiencia de Dios. Conoce muy bien la palabra de su maestro. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 14 de mayo, año 2022. Nos convertimos en discípulos misioneros de Jesús de Nazaret. Y cuando nos convertimos en eso, en discípulos misioneros, en hacer la voluntad de Dios, el querer de Dios, tal como lo dice la Sagrada Escritura, en ese capítulo 15 del Evangelio según San Juan, se amen, se guarden los mandamientos, se viva como hermanos los unos con los otros. Ese es un discípulo. Ese discípulo misionero. ¿Cómo se sabe? Porque hace la voluntad de Dios y cumple ese mandato de Dios que está allá en el capítulo 8, verso 31 del Evangelio según San Juan. Si me mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si usted se sostiene en la palabra, logrará ser un excelente discípulo de Dios. Entonces, ser apóstol de Dios no es cambiar las reglas de juego, sino convertirse en testigo del amor de Dios en el mundo. De eso se trata. No es necesario inventar un modelo de cura, de sacerdote. No es necesario inventarse un modelo de religiosa, de persona consagrada. Ya la Biblia lo dijo. Y por encima de la palabra de Dios no hay nada mejor. Así que inventarse modelos de iglesia, modelos de pensar, no va a dar resultado, porque está haciendo otra cosa totalmente diferente. La Biblia es sabiduría, es palabra de Dios, es gracia de Dios. Y el único que no se equivoca en este mundo se llama Dios. Y si Dios dijo que el apóstol verdaderamente se debe mantener en la palabra de Dios, y el día que el apóstol logre hacer eso, será un buen discípulo de Dios. Lo dijo la palabra de Dios. Habrán opiniones, claro, y muy buenas y bienvenidas, pero no cambiar el original de los asuntos de Dios. El sacerdote ya tiene su configuración teológica, hermenéutica, pastoral, tiene su configuración de acuerdo al concilio. Ese documento de la Presbyterorum Ordinis va a enriquecer mucho al presbítero. Entonces el presbítero no tiene por qué cambiar o decir yo me inventé este modelo y así voy a ser como sacerdote. No, no funciona. El Papa Francisco da unas recomendaciones muy buenas para lograr ser un buen discípulo de Dios. Y dice el Santo Padre: discierne lo que vas a hacer, escuchar, discernir y vivir. El Papa le sugiere a un futuro ministro de Dios, a un apóstol, a un catequista, a un evangelizador, todos esos son apóstoles. Entonces le va a decir a esos que utilicen 3 verbos, dice el Papa, para que se afirmen más en ese ministerio del apostolado. Dice el Papa: escuchar, discernir y vivir.
La persona que escucha atentamente aprende mucho de los demás. La persona que discierne es la persona que vuelve sobre la misma idea y lee la palabra de Dios de una manera orante. Entonces ya lleva una ventaja. Y la persona que vive se apoya en la palabra de Dios y nadie le puede ganar. Vive de acuerdo a lo que manda la palabra de Dios. Luego el Papa tiene toda la razón. Son 3 verbos que le orientan muy bien la vida a un posible apóstol de Dios. Escuchar, discernir y vivir. Escuchar, dice el Papa, muy atento a la palabra de Dios. Discernir, sigue el Papa hablando, lo que vas a hacer y tendrás que hacerlo bien. Para eso discierne. No decide a la loca, no decide a las carreras, no levanta la mano y arranca a correr. Eso no da éxito en la vida. Dice el Papa, discernir, pensar, meditar, tomarse todo el tiempo necesario y decir, lo voy a hacer. Y empezar a vivir la vocación de ser ese verdadero apóstol de Dios, viviéndola de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol, en primer lugar, deberá ser una persona, un hombre de Dios, una mujer de Dios. 2, una persona que experimenta y es muy cercano a Dios, lo experimenta en su vida. Una persona que su raíz última y su fuente proviene de una experiencia muy buena de Dios. Experiencia de Dios es cuando la persona está en esa línea de Dios, lee la palabra de Dios, es una persona de oración, asiste a la Eucaristía por lo menos el domingo. Se confiesa al menos una vez al año. Es una persona que mantiene educándose en la fe, se cultiva en asuntos de Dios, de fe, de iglesia, de Biblia. Ese es un buen apóstol. El apóstol cumple esa misión, salir en búsqueda de las personas que necesitan de Dios. El apóstol no sale a juzgar a los demás, ni a decirle a los demás que no se va a ganar el cielo, que se va a condenar. Esa no es la misión de nosotros, los apóstoles. La misión es buscar al pecador, dice la Sagrada Escritura, y lo va a buscar compartiendo la misericordia y el gozo de Dios. Capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Y allí en el capítulo 15, ¿qué encuentra un apóstol? Pues encuentra las 3 parábolas de la misericordia. Ahí están en ese capítulo 15, según San Lucas, una persona que es un buen apóstol, practica la misericordia de Dios, sale a ser apostolado, pero a buscar y a darle mano a los demás, a ofrecerle la mano a los demás. El discípulo se convierte en un verdadero apóstol cuando es una persona humilde. Esa sería una cualidad que no le puede faltar a un verdadero apóstol. Experimente la humildad y la sencillez de corazón. Ante la tristeza, la infidelidad y la traición de Judas Iscariote, aparece un personaje nuevo que se llama San Matías. Es un nuevo nombre entre los apóstoles. Fue uno de los 72 discípulos que estuvo al servicio de Dios predicando la palabra de Dios. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí afirma que Matías, ese apóstol que reemplazó a Judas Iscariote, acompañó al Salvador desde el bautismo hasta la ascensión. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, entonces los candidatos fueron José, llamado Bernabé, y Matías. Finalmente eligieron a Matías y pasó a formar parte del grupo de los apóstoles. Y era una persona que ya venía con experiencia de Dios, conocía muy bien la palabra de Dios. La enciclopedia cristiana, existe en internet algo que se llama la Enciclopedia Católica Cristiana, y allí en la carta a los Hebreos dice que hace toda una historia hasta Jesucristo y le aplica el nombre de apóstol a la persona enviada por Dios a predicar la palabra de Dios. El Nuevo Testamento también habla de ser un buen apóstol, de ser los apóstoles del Señor. Es decir, apóstol es toda persona que sale en nombre de su maestro y aplica muy bien la palabra de Dios, goza de una buena experiencia de Dios, es una persona humilde, es alguien que sale a practicar
la bondad y la misericordia con las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,